parte de la tecnología mal utilizada, que ya está comprobado que se ha utilizado y se sigue utilizando muy mal, con fines espurios o lo que ustedes quieran, o delictivos, lo que ustedes quieran, también hay ahí una señal fuerte de advertencia. Bueno, vamos a otra cuestión, 6 para el mediodía, lo decíamos recién, comenzó a regir el nuevo esquema de bandas cambiares. Le vamos a preguntar algunos detalles a Alfredo Blanco, que es economista y está en línea de Radio Continental Córdoba. Alfredo, ¿cómo va? Gracias por atender nuestro llamado. Buen lunes y feliz 2026 para vos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Igualmente, feliz año nuevo. Bueno, por ahora tranquilo, ¿no? Es la primera conclusión que puede sacar el gobierno. No se movió casi nada lo que hace a la cotización de los dólares. Bueno, es que no debería tener Ajá. un efecto inmediato sobre el mercado cambiario. En realidad, el gobierno ha tomado una decisión que, bueno, muchos de los que seguimos la macroeconomía decíamos que había una inconsistencia en materia cambiaria que era evidente, y era el hecho que el programa no podía acumular reservas internacionales. El gobierno seguramente preocupado por llegar al proceso electoral con una tasa de inflación descendente, que creo que finalmente fue premiado en el acto electoral, atrasó, digamos, dejó atrasar el tipo de cambio. Eso tiene problemas, y muchos pensábamos que más allá de los discursos, el gobierno tenía que tomar alguna medida en materia de política cambiaria, y esto que es presentado como fase 4 es básicamente decir, bueno, voy a empezar a acumular reservas. Por supuesto que el temor de que un aumento del tipo de cambio pasara a precio siempre lo tienen todos los gobiernos, pero hay algunos factores, en el caso de la economía argentina, que me parece que hacen imprescindible que el gobierno acumule reservas, y para eso, bueno, aumenta la banda superior. Digamos que, bueno, lo de la banda inferior es casi una cosa simbólica, pero lo de la banda superior, ajustándolo con el IPC del periodo T-2, digamos, por ejemplo, noviembre 2,5, bueno, da cierta garantía de que no debería el gobierno tener problema en que suba un poco el dólar, que no se atrase el tipo de cambio, y que en ese periodo tomar la otra decisión que ha anunciado, que es fuerte, es decir, vamos a comprar reservas, y vamos a comprar reservas con un límite con relación al volumen del mercado, que es el 5%, y también vamos a comprar en bloque. Es decir, el gobierno me parece que ha advertido que no se puede seguir transitando con reservas internacionales negativas, después de haber tenido el apoyo del fondo, después de haber tenido el swap con Estados Unidos, después de haber tenido la compra de pesos que hizo Scott Bessent con los bancos americanos. En fin, después de todo eso, Argentina sigue teniendo problemas con las reservas. Obviamente que hay que tomar alguna decisión. A mí me parece razonable que el gobierno haya decidido encarar en serio ese tema. Ahora vamos a ver cómo le va. Alfredo, Julio Perotti te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz año. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Bueno, muy bien, muy bien. Decime, esto de estar allí con las reservas negativas, ¿no pone en riesgo todo este apoyo obtenido en el exterior? Tanto lo que vos citaste, fondo, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en fin. ¿No corre el riesgo que en algún momento te suelten la mano? Bueno, yo creo que ese riesgo siempre existe. Yo creo que la decisión del gobierno, más allá de lo discursivo, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que el gobierno, qué sé yo, el ministro un día dice, si lo ves barato, compra campeón al dólar, y le compraron, digamos. O sea que, o el presidente que dice que el nivel de actividad va a subir como una burbuja, me lo dijo de una manera un poco más vulgar, pero más allá de lo discursivo, lo concreto es que el gobierno sabe que no puede mantener eso, porque efectivamente, como decís vos, Julio, quien le presta dice, che, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué razón yo le doy un apoyo y tengo temor sobre el futuro? Y eso se refleja, por ejemplo, en la diferencial de tasas, que es el índice, el MB+, el índice de riesgo país, que muestra que se resiste, es de los más altos en la región fuera de Venezuela, y eso es como consecuencia de que, bueno, quien presta mira también cuál es la capacidad de repago que hay ahí, ¿no? Por supuesto, en enero tenemos 4.000 y pico millones de dólares que pagar, que no va a haber problemas con eso seguramente, porque, bueno, colocó un bono por un poco, puede activar otra parte del swap con Estados Unidos, pero en el año, Julio, tenemos casi 19.000, algo más de 19.000 millones de dólares que pagar, que por supuesto se pueden rolear, se pueden prorrogar algunos, pero para eso
el acreedor externo tiene que estar tranquilo. Y para estar tranquilo tiene que saber que el Banco Central tiene las reservas. Está bien, pero no entramos en un círculo virtuoso precisamente, si no seguimos pateando el problema, Alfredo, ¿no? Seguramente. Yo creo que la única forma de salir es si la economía comienza a crecer significativamente y las exportaciones bien. Bueno, pero para eso, mi impresión personal es que aparte de esta cierta inconsistencia que había en la política cambiaria, me parece que el gobierno tiene una mirada muy de la economía monetaria, probablemente por un diagnóstico bastante lineal sobre el problema inflacionario con relación a la base monetaria, pero la economía real hay un grado de heterogeneidad muy grande entre el comportamiento de algunos sectores que ven con cierto optimismo y que están trabajando más o menos bien, y ahí uno piensa en la minería o en vaca muerta o en el mismo sector agropecuario. Pero hay otros sectores que producen transables y que vieron el año pasado con el atraso cambiario una dificultad adicional a la competencia internacional que las reducciones arancelarias generan. O sea, hay una situación en la economía real. Cuando uno dice, ¿por qué la economía no se recuperó como pensaba el presidente? Y bueno, porque uno mira la demanda agregada, Julio, y más del 70% es consumo. Y el consumo está directamente ligado con el ingreso disponible, y en la medida en que el poder de compra no se recupere significativamente, y bueno, es difícil pensar que la economía vaya a tener tasas de crecimiento altas, como tuvo probablemente hace unos 15 años o más, pero es bastante difícil que se recupere. No parece ir en ese sentido, ¿no? El gobierno me parece que tiene más la idea de, en realidad, en lugar de... Lo dijo el propio Milei, de ponerte plata en el bolsillo, a lo mejor apuntamos a un futuro cercano con recorte o baja de impuestos, ¿no? Bueno, la necesidad de una reforma tributaria es muy importante, pero sobre todo mirando el costado de la producción. Es más, ahí hay un impacto que en realidad ni siquiera depende de nación, que son los ingresos provinciales, los ingresos brutos provinciales, un impuesto muy distorsivo. Entonces, por ejemplo, las empresas que producen bienes y que tienen hoy la competencia de productos importados, ellos dicen, bueno, pero lo que sucede es que el producto que entra no paga lo que yo pago de impuestos. Bueno, en fin, ahí entra a jugarse esa discusión, que por supuesto debería hacerse, me parece, con más profundidad sobre las reformas estructurales que necesita la economía argentina. ¿Lo ves realmente como un problema significativo que nos puede cambiar la vida a la gente de a pie, la cuestión dólar? Cuando uno lee algunas crónicas, dependiendo, por supuesto, de quién firma, se plantea un escenario casi catastrófico. ¿Llega a niveles tan riesgosos? No, yo creo que con los pronósticos en economía hay que tener cierto cuidado, digamos, ¿no? Yo suelo decir que a veces en la profesión hay poca modestia para proyectar los valores probables de las variables en el futuro. Suelo decir en broma y en serio que por ahí uno pone un canal de televisión y un colega de Buenos Aires dice, hoy viernes, dice, el lunes estalla todo, dice el apocalipsis. Y uno baja 2 canales y en otro canal hay otro colega con información, por supuesto, que dice, el lunes está todo solucionado, entramos al nirvana. Y hay que tener cierto cuidado con esos diagnósticos, con eso de decir, y vamos a la inflación cero, y todas esas cosas no tienen soporte en la teoría económica. Yo digo, si el tipo de cambio, por supuesto que siempre puede ocurrir un incidente, esto que solemos llamar un cisne negro, y yo suelo decir que Argentina es una granja que cría cisnes negros, de manera tal que hay que ser más prudente todavía con los pronósticos. Yo creo que el gobierno tiene chance, estoy hablando exclusivamente del tema cambiario, de ir manejándolo y quizás empezar a recuperar reservas y en algún momento quizás poder volver al mercado internacional de capitales, pero es un proceso lento. Donde a mí me preocupa un poco es en la economía real, que yo veo que hay sectores que padecen una situación realmente complicada. Alfredo, sabemos que tenés por tu actividad académica contacto con muchos colegas del exterior, básicamente. Te diría, ¿cuáles son las cosas qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que te plantean los colegas? ¿Qué es lo que no entienden de esta Argentina? Bueno, es muy buena la pregunta, porque
En realidad, yo suelo hacer un pacto con algunos amigos que tengo, los cuales veo anualmente, que es decir, bueno, cuando yo llegue no me pregunten qué pasa en la Argentina. Basta de eso. Pero de todos modos es interesante ver cómo se preocupan. Mira, yo tengo una relación porque dicto un curso en una universidad en Chile, una universidad de las más prestigiosas de Chile, que es la Adolfo Ibáñez, y que tienen un director de maestría que es una persona muy capaz, y viajo a dar una charla, y la charla que he dado este año, y la del año pasado, y probablemente la del año que viene, después que termine mi curso de Historia del Pensamiento, siempre me han pedido que sea sobre la economía argentina, porque es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que lo difícil de entender la economía argentina es que es difícil de entender no solamente lo económico, sino lo que pasa en la superestructura política, ¿no? Porque yo creo que en Argentina tenemos me parece muy ideologizado el debate sobre programas económicos, y entonces es como que es una discusión entre amigos y enemigos, ¿no? Eso no ocurre en otros países, ¿eh? En Chile era evidente, yo estuve en agosto, era evidente que iba a ganar la derecha y que Boric se iba, eso era evidente. Ahora también todo el mundo sabía que el traspaso iba a tener esa suerte de prudencia institucional que ha tenido, es decir, que se reúne el presidente que va a asumir y que se comprometen mutuamente a ayudarse. Bueno, eso lamentablemente los argentinos no lo sabemos hacer, los uruguayos también lo hacen, y entonces de afuera hay una gran curiosidad, ¿no? Hay una gran curiosidad, pero además es difícil de explicar, porque convengamos que hay muchas cosas que para nosotros mismos son difíciles de comprender, digamos, ¿no? De nuevo, un estupendo año para vos, para tu gente. Seguramente te estaremos contactando bastante seguido y esperando poder tener tus reflexiones. Alfredo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen año 2026. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós. Alfredo Blanco, economista, por el inicio, por la habilitación del nuevo esquema de bandas cambiarias.